Primera Tesalonicenses capítulo 4. ¿No? Your laptop is on mute, so it needs to be off. Yeah. And then your power's on. Yeah. I show it muted. Hello, hello. Testing. Está muted. Okay. Yeah, two separate switches. Ustedes saben que después de cuando uno cumple 60 pasan cosas como esta. ¿Por qué no está la luz prendida? Pon on y ya está. Quiero agradecerle al Señor por nuestros hermanos que estuvieron trayendo la palabra esta semana. Parece que nos pusimos todos de acuerdo con respecto al tema de la venida del Señor Jesucristo. Me estaba gozando con el hermano Jesse en la mañana, estando allá con mi nieto sentadito en mis piernas, y en 1 Pedro 4 estuvo nuestro hermano. La verdad que, como le digo, me gocé también, primera vez que nuestro hermanito Carlos compartió la palabra, y muy interesante, me hizo reír, que dice, arrancó, tenía un asunto que atender en Cuba. Y yo me entré a reír porque digo, un asunto que atender, y es que, sí, muy seria la cosa. Y es que hay una muchacha que le gusta mucho allá en Cuba, y ese era el asunto. Y el asunto duró unos 30 días, creo. Y para no quedarse corto, pues parece que el asunto continuó después. Ahora hay una segunda parte en diciembre. Así que oremos por Carlos. Dios me lo bendiga. La verdad que estuvo muy interesante también lo que trajo con respecto a Génesis en el capítulo 1. Trayendo en esta mañana o este mediodía, con respecto a lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, cada año nosotros dedicamos a compartir lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es importante, es vital que escuchemos estos mensajes para mantener fresca nuestro amor, nuestro sentimiento para con el Señor Jesucristo. Es un tema tan importante. Si ustedes empiezan a ver, por ejemplo, prácticamente en todas las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, hay una referencia con respecto a la venida del Señor Jesús. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, trata con la venida de Cristo Jesús aquí sobre la tierra. Y nos da en detalles lo que va a suceder, lo que va a acontecer para mí dentro de poco. Al crear una expectativa de gozo, cuando sabemos que el Señor Jesucristo viene pronto, para mí crea una expectativa de gozo, de alegría, de renovación, de estar meditando y velando para ver qué es lo que podemos hacer antes de que el Señor Jesucristo regrese. Estaba diciendo que de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, 23 están hablando de la venida de Cristo Jesús. Y hay 300 referencias con respecto a este tema. O sea, era algo importante de comunicarle a las iglesias, lo cual me parece que es importante que lo comuniquemos entonces nosotros aquí en el Sinaí. Jesús había dicho, y fíjense vez tras vez,
dijo, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Mateo 16, versículo 27, nos dice también, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Capítulo 26, verso 64 de Mateo. En Juan 14:3 nos dice, vendré otra vez de nuevo, es decir, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. En Hechos, cuando el Señor estaba ascendiendo, los ángeles proclamaron este mensaje a la iglesia que estaba por comenzar allí, y aquellos discípulos que estaban reunidos le dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado entre ustedes en el cielo, en las nubes, de la misma manera va a regresar. Así que podemos ver aquí, juntamente con lo que dice el libro del Apocalipsis, cierra en el último capítulo, está cerrando capítulo 22, está diciendo, he aquí yo vengo pronto. He aquí vengo pronto. Vienen las nubes y todo ojo le verá. Ahora vamos a estar enfocados en versículos números 13 hasta el versículo 18 de 1 Tesalonicenses, que tiene que ver con un tema al cual nosotros llamamos el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y vamos a estar pendientes de lo que quiere decir esto. Fíjense en que estemos listos o no, el Señor va a venir. Esté su iglesia lista o no, el Señor va a venir. Esté el mundo listo, sí o no, el Señor va a venir. Va a venir. Hay una cosa que en esta semana estaba mirando con respecto a nuestro nieto Ezra. Un chiquitito que le fascina todo el día. Habla bien poquitito, pero se le entiende todo porque habla con sus manitos, dice algunas palabritas. Y entonces venía corriendo hacia mí y me hacía así, se tapaba la cara y me estaba diciendo, abuelo, quiero que cuentes y yo me voy a esconder y entonces me vienes a buscar. Pero lo cómico de este niño es que él se escondía de una manera que yo podía ver dónde estaba. Vamos a decir, él se venía, se agachaba y se ponía allí. Y entonces yo tenía que disimular y tenía que ir caminando, aquí está. Y él se carcajeaba de la risa, como diciendo, abuelo, estoy aquí, no te das cuenta. Y entonces iba a otro lugar hasta que finalmente lo miraba con su carita, tenía la carita con una sonrisa grande y yo le decía, there he is, aquí está. Y había una alegría tremenda. Ahora, estoy compartiendo esto porque yo le decía, contaba hasta 5 y le decía, listo o no, aquí vengo yo. Ready or not, here I come. Y con el Señor va a ser exactamente lo mismo. Ready or not, here I come. Listos o no, aquí vengo yo. Estarán aquellos que están listos y van a estar aquellos que no van a estar listos. Y vamos a estar observando qué es lo que quiere decir todas estas cosas, porque fíjense, la palabra de Dios nos dice que todos los que estén en el sepulcro van a oír su voz y van a resucitar a vida eterna. Y la iglesia en Tesalónica estaba ansiosa por ese regreso del Señor. Ellos estaban pensando, parece que Pablo en los 6 meses que estuvo allí compartiendo con los hermanos en Tesalónica una nueva iglesia, les habló bastante con respecto a la venida de Cristo Jesús. Y estaban animados, estaban pasando por persecución, estaban diciendo, bueno, el Señor va a venir pronto. Pero estaban tristes porque algunos dicen como que si fuera carta de nosotros, Pablo le estaba diciendo, miren, yo les voy a compartir, ya he estado con ustedes, ya he estado hablando con respecto a este tema, pero parece ser que alguno, ya sea que estaba en la iglesia o escribió alguna carta o trajo alguna información, le había dicho de que el rapto ya había pasado. Y ellos estaban afligidos como diciendo, bueno, entonces los que murieron, ¿qué pasa? Se quedaron sin estar en la presencia del Señor. Y dice la palabra que estaban agitados, estaban esperando al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasaría con ellos, los que murieron? ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Se iban a quedar sin la venida de Cristo Jesús? Así que Pablo les está escribiendo, no se preocupen. Escribió al principio el Señor en su palabra, escribe el fin de cómo va a ser después. Y dado que las Escrituras nos comparten esto, mis hermanos, les quiero decir una cosa.
Dios tiene absoluto control de todo. Dios tiene absoluto control de todo. Algunas personas piensan de que el Señor se ha olvidado, que como que el Señor se está tardando demasiado, como que ya nos estamos aburriendo de estar escuchando, que viene y no viene. Pero vamos a mirar, mis hermanos, que esto que vamos a leer va a ocurrir, y va a ocurrir, considero yo, en breve. Y Dios, como es bueno y como es justo, nos está informando, nos está dando información, está explicándonos cómo van a ser las cosas antes de su venida. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que lo que está escrito en la Biblia es verdad? ¿Cómo puedo yo saber que lo que está escrito aquí en la palabra de Dios es verdad? ¿Cómo puedo saber de que hay un solo camino y una sola verdad? Pues vamos a estar nosotros confrontándonos personas que se van a burlar y van a decir, tal cual como dice allí en la epístola a Pedro, ya hace tiempo que se viene diciendo que el Señor viene y se ha olvidado de su venida. Pero la Biblia, la palabra de Dios en ese sentido, les voy a decir algo, es exclusiva. Es la única que contiene la verdad. Es la única que va a compartir la verdad a la humanidad. No hay otro libro escrito que nos explique las cosas tan verazmente como lo es la palabra de Dios. Ahora, cuando decimos exclusivo, cuando decimos que es exclusiva, quiere decir que está dejando fuera, está excluyendo a todos aquellos libros, aquellas cosas que tengan que ver, está rechazando lo que es la mentira. Algunos me han dicho, hermano, ¿usted no ha leído Nostradamus? Y yo, no, ¿por qué tengo que leer Nostradamus? No, porque allí explica, qué sé yo, no sé cuántas cosas. Y le digo, te voy a decir una cosa, Nostradamus, para darte una idea, sacaba todo una bola de cristal, llamaba, invocaba demonios para que le hablaran. ¿Crees? Como hijos de Dios que vamos a estar buscando en esa fuente. No solamente eso, el libro de Nostradamus, para aquellos que no saben, está la mitad o más del libro, un 60% del libro, está basado en cosas que inventaron después de él. Nostradamus no escribió eso. No escribió que John F. Kennedy se iba a morir y que Hitler y que todas estas cosas. Ustedes hagan su investigación y se van a dar cuenta de esto. Entonces quieren vender mentira. Es exclusiva porque todos, vamos a notar una cosa, que todos podemos tener un punto de vista, ¿no es cierto? Todos podemos interpretar lo que hay en existencia en el universo, y de allí entonces es que la ciencia trata de explicar con teorías el orden determinado con un conocimiento especulativo. Están especulando, y cuando hablamos que están especulando, estamos hablando de que suponen que las cosas van a ser así, o consideran de que esto puede llegar a ser posible. Eso es lo que la ciencia. Y te digo que la palabra de Dios es exclusiva en este sentido, porque si vamos a estar con dudas, mirando, bueno, la palabra de Dios con la ciencia no va, te voy a decir una cosa. Ciencia se puede explicar solamente a través de lo que Dios ha creado. La ciencia siempre va a terminar tiene que terminar en reconocer de que la creación por sí misma no se hizo, de que hay un creador, y por lo tanto, te quiero decir una cosa, todos pueden tener su teoría, todos pueden tener su punto de vista, pero el asunto está, ¿sabes lo que la Biblia dice al respecto? Vemos en la palabra de Dios que arranca desde el mismo principio lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ninguna duda. No que quizás, no que probablemente esto fue lo que sucedió. La ciencia, yo me he dado cuenta de esto, quiere tomar ese lugar, quiere tomar el lugar de Dios, al decir, no existe Dios, no hay lugar de Dios en lo que respecta a la ciencia. Y el universo, he estado notando una cosa que están enseñando, que se creó a sí mismo. Entonces, empezamos con lo mismo que vemos al principio, con que Dios dijo esto. No es así. No existe Dios. Y al decir no existe Dios, quiero compartir algo con aquellos que piensan de esta manera. Si una persona llega a decir no existe Dios,
está reclamando con absoluta certeza de que es así. ¿Cómo puede una persona comprobar de que Dios no existe? Porque si está diciendo no existe Dios, está diciendo es una verdad absoluta, no existe, punto y se acabó. Pero ¿alguno puede llegar a decir no existe Dios? Hay una pregunta que tenemos que hacernos y es la siguiente. Y generalmente cuando me topo con personas así, les hago una pregunta sencilla y bien clara, la cual hasta el día de hoy no me han podido responder. ¿Quién de nosotros o ser humano tiene conocimiento absoluto de todo? ¿Qué ser humano tiene absoluto conocimiento de todo? ¿Qué ser humano tiene absoluto control o autoridad sobre todo lo que hay en existencia? Entonces, si la respuesta es ninguno, somos incapaces de ser objetivos, de saber expresar la realidad de una manera subjetiva, y cuando hablamos de eso, está basado en un juicio sano para poder pensar, para poder opinar correctamente, porque todo, dicho sea de paso, se va a basar en mi manera de pensar o en mi manera de sentir las cosas. Y cuando empiezo a mirar nosotros como seres humanos, todo es tan limitado, muy limitado. Yo no tengo conocimiento de todo y ni hay un solo ser humano o una sola persona en este mundo que exista durante toda la historia que tenga absoluto conocimiento de todo o que tenga control sobre todo lo que hay en existencia. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar en un sistema que me está diciendo a mí que la Tierra o el universo tiene billones de años cuando no tenemos la capacidad de manejar los efectos que puede producir esto en el universo y en la naturaleza? ¿Qué efecto va a producir esto en el universo y en la naturaleza? Porque, mis hermanos, hay una cosa que tenemos que mirar, es lo siguiente. Cuando hablamos de billones de años, el desgaste, lo que estamos viendo sobre la Tierra, en nada más que 6.000 años de historia que tenemos, no billones de años, ¿cómo el ser humano puede atreverse a decir que tenemos billones de años de existencia? Entonces, lo que yo noto es lo siguiente. Es necesario que yo traiga esta introducción y te voy a decir por qué. Porque cuando entremos a lo que es el rapto de la iglesia, alguno va a decir, ¿será Dios capaz de hacer esto? O lo que vamos a mirar, ¿tiene Dios el poder de hacer esto? Vamos a ver eso. Porque hay algo que tenemos que observar. Hay 4 puntos elementales en cuanto a las verdades. 4 puntos elementales en lo que respecta a cómo yo puedo saber si la Biblia es verdad. ¿Cómo puedo yo saber si lo que la palabra de Dios me está diciendo es verdadero? ¿Y cómo yo puedo distinguir entre lo que es verdad de la palabra de Dios y lo que es la verdad supuesta del mundo? Y entonces encontramos, punto número 1, que tiene que haber un origen. Un origen. Cuando el ser humano no puede explicar el origen, bueno, que hay teorías, suponemos que fue así, que hubo una explosión, y basada en la explosión, ¡pum!, se formó el universo, y que billones de años era todo un calor tremendo y se fue enfriando, etcétera, etcétera. Y tenemos que ver si hay un origen. Si hay un origen, entonces quiere decir que la vida tiene un sentido. Tiene un sentido. Tiene un solo significado. Un solo significado. ¿Y qué es? Bueno, la palabra de Dios nos dice, está establecido al hombre, a la mujer, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Hay un origen. Y vemos todavía, encontramos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios traerá a juicio toda obra del ser humano va a ir a juicio, sea buena o sea mala, es lo que nos dice Eclesiastés capítulo 12 y versículo 14.
Lo que nos lleva, si hay un origen, entonces lo segundo que vamos a mirar es que hay una moralidad. Nos lleva a la moralidad. Está hablándonos a una regla de conductas. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque hay algo que tenemos que mirar es lo siguiente con este proceso de razonar, de pensamiento. ¿Cuál es nuestra lógica y cuál es nuestra forma de razonar en lo que es basado en observación y experiencia? Basado en observación y experiencia. Esto es lo que le llamamos nosotros lo que es conocimiento empírico. Empírico quiere decir estoy observando, estoy lo que es experimentando. ¿Alguien estuvo al principio? No. ¿Alguien me puede decir a mí que hay billones de años? No. Hay un origen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo segundo es que está lo que es de darnos cuenta de todo lo que nosotros estamos haciendo. La conducta moral, mis hermanos, me va a llevar a decidir y a determinar entonces mi destino eterno. Porque voy a tener ahí, en lo que respecta mi conducta moral. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay una cosa. ¿Quién de nosotros, qué ser humano, puede decir de que es una persona buena? Yo me he topado con muchas personas. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Soy más bueno que la gente que usted pueda tener en esa iglesia donde usted está. Le digo, ¿tú eres bueno? Me dice, sí, absolutamente. Le digo, ¿alguna vez dijiste una mentira? Sí. Y le digo, ¿qué hace eso de ti? Un mentiroso. Le digo, no lo dije yo, lo dijiste tú. Le digo, ¿alguna vez usted robó? Sí. ¿Y qué hace eso de usted? Un ladrón. Entonces usted me quiere decir a mí que usted es una persona buena, es un mentiroso y es un ladrón y no voy a seguir adelante, pero ya nada más que con esos dos puntos, usted no es una persona buena. Como no lo soy yo tampoco. Y entonces aquí es donde yo puedo encontrar que, ¿qué puedo escoger? ¿Escojo pecar, hacer lo malo o escojo hacer lo bueno? O de mirar que necesito a Jesús como Salvador. Porque Dios está explicando el porqué de nuestra existencia. Dios explica el porqué de una existencia en que nosotros podamos mirarlo en una manera inteligente, de que este Dios sí existe y que no hay una explicación lógica. ¿Quién puede explicar a Dios? Mis hermanos, llegamos entonces en la moralidad en lo siguiente. ¿Cómo sabemos nosotros, sin que nadie nos diga nada, que robar o matar es algo malo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos de que mentir es algo malo? Así que Dios ha puesto demasiadas evidencias en la tierra y en cada uno de nosotros, en las cuales podemos mirar, mis hermanos, que tanto las evidencias en la tierra y el espacio, para que nuestra fe sea lógica y razonable, lo vamos a encontrar en las Escrituras. Y una de las cosas que vamos a estar mirando entonces es lo siguiente. Fíjense, con respecto a los tesalonicenses, hay algo muy importante que yo quiero que ustedes y yo notemos con respecto a la elección que hizo esta iglesia. Antes que vayamos al capítulo 4, vayan conmigo al primer capítulo 1, versículos 9 y 10. Pues vamos a partir con el primer punto. Ustedes, estamos hablando de elección, ¿no es cierto? ¿Qué escogemos? ¿Qué escogemos? En aquellos días, como lo hay en los días de hoy, nos explican cosas, están estos dioses, están estas cosas, hay estas religiones, están estas filosofías, estamos bombardeados con distintas cosas en nuestra mente como estaban en aquellos días. En aquellos días estaban plagados de dioses griegos, dioses que venían desde la misma Babilonia, todo se inicia desde allí, capítulo 11 de Génesis. Empezamos a mirar que todas las religiones vienen de allí, todo proviene de allí. Y entonces, estos hermanitos, estos creyentes, fíjense en una cosa, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
algo distinto, algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Fíjense, se convirtieron. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. De los ídolos, dice, se convirtieron de los ídolos, falsas deidades, al cual le rendían culto, le rendían adoración. Y entonces ahora están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Esto es algo que tenemos que entender, mis hermanos. Esta iglesia, vuelvo a repetir, estaba esperando al Señor Jesucristo, estaba diciendo, hemos puesto lo que es la verdad, la verdadera verdad, el único camino. Estamos viendo en Jesús, que es muy distinto a todos los ídolos que hay y hemos visto y hemos probado en la vida. Estos hombres y estas mujeres, estos niños, estaban convirtiéndose de los ídolos hacia el Dios vivo, dice allí, y verdadero. Servir a Jesús, servir a Dios Padre, era ahora el deleite de ellos, como tiene que ser el deleite de nosotros, mis hermanos. Nos dice el versículo número 6 de este mismo capítulo, dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero ¿de qué manera? Con gozo. La recibieron con gozo. Y yo espero en el día de hoy que podamos recibir esta palabra de Dios con gozo. ¿Sabes por qué? Porque vamos a estar mirando esta noche, si Dios lo permite, en la segunda parte, dónde estamos parados nosotros en el día de hoy y cuán cerca estamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en esta noche, si Dios lo permite. Dice que recibieron con gozo la palabra. Nos dice el versículo 7 que de la manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, es decir, esta iglesia estaba siendo ejemplo a las demás iglesias en aquella zona del Medio Oriente y en Grecia, estaban diciendo, les queremos decir una cosa, este Dios es un Dios vivo, este Dios es verdadero, una iglesia que estaba activa. ¿Y sabes por qué estaba activa? Porque estaban esperando a Cristo Jesús que regresara pronto. Segundo, dado a que el Señor Jesucristo ha resucitado, fíjense en el versículo 10, esperad de los cielos, al cual resucitó de los muertos. Mis hermanos, porque si nosotros no estamos pendientes de que este Cristo vino a la tierra, murió, pero resucitó, hay un poder tremendo sobre la muerte. Hay un poder tremendo. ¿Puede Dios hacer lo que está diciendo y lo que vamos a estar viendo, que nos puede sacar de la tierra en un abrir y cerrar de ojos? Claro que sí. Pablo les habló y les dijo sobre la ira venidera. Ustedes van a ser salvos de la ira venidera. Hay dos puntos con respecto a esto. Puede ser la ira venidera cuando sea el juicio final, que la ira de Dios, entonces dice, mandará a todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida y dice que fueron lanzados al lago de fuego por toda una eternidad. Esa es la ira de Dios derramado. O puede ser entonces que esté mencionando a la ira de Dios que van a ser derramada en esos 3 últimos años y medio, o los 7 años de Daniel, pero estamos hablando de la mitad de los años hasta el fin. Y yo considero que está hablando de eso. Y voy a explicar por qué esta noche, así que espero verles, si no, como les digo, tienen la oportunidad de mirarlo en Facebook. Ahora, en el capítulo 5 y versículo número 4, fíjense, nos dice, mas ustedes, hermanos, mas ustedes no están en tinieblas para que aquel día, los sorprenda como ladrón. Aquel día, el día que el Señor llama el arrebatamiento, un día designado por el Señor. En Mateo 24 y versículo 26, vamos a ir ahí por un momento. Quiero explicarles algunas cositas que creo que van a ser de mucha ayuda, sobre todo aquellos que les gusta tratar el tema de la segunda venida de Cristo Jesús. En el capítulo 24 y versículo 46, nos dice a nosotros lo siguiente: bienaventurado aquel siervo, aquella sierva, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así.
Esto está hablando con respecto a la segunda venida. Hay una diferencia entre la segunda venida y el rapto de la iglesia. Segunda venida es al final de los 3 años y medio. Viene el Señor Jesucristo, nos dice que todo ojo le verá. Pero igual este principio se aplica de que cuando el Señor regrese nos haya haciendo así. Si no está diciendo de que va a venir y que dice que va a llevar a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos, Cristo es la evidencia de que lo que Él dijo lo va a prometer, lo ha prometido y lo va a hacer. Lo va a hacer. Si realmente lo amamos, se va a demostrar con mi vida. Se va a demostrar con la vida, con la manera que yo estoy viviendo. Porque mis hermanos, nosotros vivimos basado en aquella información que nosotros tenemos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes van por la carretera, ven un cartel y dice 55 millas por hora. ¿Significa ir 56 millas por hora? No, significa 55 millas por hora. Quiere decir que entonces en mi vida yo me estoy ajustando ¿a qué? A la información en ese cartel, ¿no es cierto? Ahora, muchos de nosotros, si no hay policía, estamos mirando ahí, estamos como águilas mirando a ver si están escondidos en algún lado y por ahí se aparece. Le voy a decir una cosa. Si ustedes están esperando nada más que ver un carro y pegarle la frenada, hay una de las cosas que miré en estos últimos viajes es lo siguiente: ya la policía ya no anda más en esos autos, ahora se meten en un Ford o están escondidos y por ahí le meten la luz arriba y están disfrazaditos los pícaros. Entonces nosotros en nuestra picardía decimos, no vemos el patrullero, no vemos las luces, podemos ir a la velocidad que queremos y por ahí entonces nos detienen. Vi una cantidad tremenda. Ahora que venimos de California para aquí, como 3 o 4, y no eran patrulleros así con su carro normal, estaban en carros regulares, automóviles regulares, deteniendo a la gente. Así que si ven 70 millas, acuérdense, 70. Mi esposa me decía, dale, y yo digo, no, esta vez bueno, tranquilo, no hay apuro, ¿quién te corre? Vamos a respetar. Ahora seguro me van a decir, con que a Dina le gusta, entonces ir más rapidito. Aprovecho que no está aquí y ya después la van a escuchar cuando regrese. Pero la evidencia de la información recibida es de la manera como nosotros vivimos. La evidencia de nuestro amor hacia Cristo Jesús se manifiesta en la manera que nosotros estamos viviendo. Fíjense en que Pablo le dice a Timoteo aquí en 2 Timoteo 4, versículo 8, a los que aman su venida, hay una corona de justicia que va a ser dada a cada uno. Una corona que Pablo está diciendo, miren, a los que aman a su venida, si usted y yo amamos la venida de nuestro Señor, vamos a ser recompensados simplemente por eso. Y qué lindo que es nuestro Señor. El Espíritu y la Iglesia están diciendo, ven Señor, ven pronto. Es lo que dice allí en el último capítulo del Apocalipsis. Ahora, ¿cuán genuino es el amor que nosotros sentimos por el Señor? ¿Cuál es el amor genuino que tenían ellos y que tenía el apóstol Pablo? Vean el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, veamos algunos puntos que yo creo que necesitamos saber nosotros como iglesia. Capítulo 2 y versículo número 2. Pues estamos pasando por un tiempo de oposición. ¿Se han dado ustedes cuenta de que cada vez más y más están diciendo no queremos que hablen en los trabajos, en donde sea, no hablen de Dios? Hace poco una conferencia, creo que en estas últimas 2 semanas, había un afiche con el pastor que iba a dar la conferencia con una Biblia en la mano. Y la ciudad hizo que quitaran ese afiche, porque tenía la Biblia en la mano. Pueden hacer lo que quieran, pero no, el afiche con la Biblia no. Estamos llegando a esos extremos. Estamos llegando y vamos a llegar a extremos todavía más si es que el Señor no nos viene a buscar. Les quiero decir una cosa, aquí el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben,
tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. Mis hermanos, vamos a estar con la oposición, va a estar pendiente en todo momento, estemos listos para eso, pero ¿se cayó Pablo? No. Versículo número 14 del mismo capítulo y después el versículo 16 y 18, pero el versículo número 14 nos dice a nosotros allí, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es decir, ustedes están pasando por padecimiento en nuestra nación, allí en Israel también pasó lo mismo, pero esto es una cosa que en todo el mundo, hace poco un amigo muy querido, Eduardo Fontao, ustedes lo han conocido, algunos de ustedes lo han conocido, este viernes pasado tuvo una reunión con gente del gobierno, con algunos pastores. ¿Por qué? Porque esta gente del gobierno le está diciendo, bueno, ustedes como escuela cristiana privada van a tener que, no pueden hablar de esto, no pueden hablar de lo otro, ustedes tienen que seguir con el currículum que les da el gobierno. Y la mujer entonces que estaba hablando con ellos le dijeron, miren, esto es lo que la Biblia dice y yo creo que si realmente hay democracia y libertad en nuestra nación, usted tiene que entender que lo que usted nos está pidiendo está incorrecto. Y aquella mujer dijo, bueno, vamos a considerar lo que usted nos dijo y lo vamos a hablar con el gabinete que tienen allí del gobierno en esa provincia. Pero mis hermanos, ¿sabes qué? El ser cristiano en el día de hoy, y vamos a estar viendo más y más y más oposición como ustedes no se imaginan. Verso 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Impidiéndonos hablar. Yo no sé tú, pero en mis últimos años, me acuerdo en el hotel, nos decían, está prohibido hablar, no puedes, me señalaban a mí porque éramos dos nada más creyentes de 70 empleados que estaban en el front desk. Pero está prohibido que tú hables de Cristo Jesús y que estés hablando de tu religión. Ok, perfecto. Mis hermanos, les voy a decir una cosa. Te pueden decir a ti que no hables, pero los empleados venían y decían, tengo esta duda y tengo esta pregunta. No era iniciada la conversación por mí, sino que eran iniciadas por ellos. ¿Sabes por qué? Porque como estamos diciendo, todos tienen capacidad de razonar, todos van a tener su opinión sobre cosas, todos van a tener su punto de vista de cómo se han creado todas las cosas, pero va a llegar un momento en que la gente va a mirar y va a querer saber la verdad, porque tu vida está siendo evidente de que hay algo distinto en cada uno de nosotros. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de hablar. Si alguno llega a decir, yo no inicié la conversación, fue el fulanito de tal o fulanita de tal. Te van a impedir. Van a decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero fíjense en esto. Pero Satanás nos estorbó. Satanás nos va a estorbar. Satanás está en trabajo de estorbar el trabajo de la iglesia una y otra vez. Lo vemos en las escuelas, los vemos en las universidades, los vemos en nuestros trabajos, mis hermanos, lo vemos en nuestra propia familia, en nuestros amigos. Siempre hay algún estorbo. El enemigo siempre va a estar dispuesto a estorbar la obra de la iglesia. ¿Por qué? Ponte a pensar en esto. Yo estoy tan curioso con este asunto. Yo no sé, hace poco encontraron en Nuevo México
a un tipo entrenando a niños de 8 o 5 años disparando, entrenándolos para que se metan en las escuelas a disparar un día y matar a los niños en esta nación, porque son del Islam. Y yo digo una cosa, la ley no le está cayendo encima como tiene que ser por una cosa tan horrible como esta, pero sin embargo, fíjense en una cosa, la Biblia no. Ahora, ¿por qué no quitan el Corán de la misma manera que quitan la Biblia? O dicen ustedes los del Corán no pueden hablar con respecto a su religión, pero nadie se mete con ellos. Nadie se mete. ¿Será que tienen miedo? No, te voy a decir por qué nadie se mete con ellos. Porque están compartiendo una mentira. Pero cuando se comparte la verdad hay que detenerla. Por eso que a mí no me extraña. Porque vivimos en un mundo, mis hermanos, que está bajo el maligno. Y al estar bajo el maligno quiere decir que el sistema ideológico, político, espiritual va a estar todo basado en lo que él cree que tiene que ser las cosas, sacando a Dios del lado. En el capítulo 3, versículos 3 al 7, nos dice: a fin de que nadie los inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Porque también estando con ustedes, les predecíamos, le estábamos diciendo de antemano que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y saben, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de la fe de ustedes, no sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de la fe de ustedes y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño deseando vernos, como también nosotros a ustedes, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de la fe de ustedes. Porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Y por último el verso 13, para que sean afirmados los corazones de ustedes, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué estamos tratando de decir? ¿Por qué necesitamos enseñar que el Señor viene pronto? Pero fíjense en que Pablo está diciendo: yo quiero que los corazones de ustedes estén afirmados. Es mi deseo que el corazón de ustedes esté afirmado, pero lo que es anclado en la verdad. Y al estar anclado en la verdad, mis hermanos, nuestros corazones afirmados, nuestra mente afirmados, no hay nada que nos vaya a desviar de la verdad. Vamos a pasar por pruebas duras, vamos a pasar por pruebas severas. Quizás venga la inquietud de nosotros como de decir: ¿qué está pasando? Ellos estaban pensando de que se habían perdido este evento del rapto. Pero buena enseñanza, te voy a decir una cosa, calma a la gente. ¿Por qué? Porque el capítulo 4, versículo 2 dice: porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Ustedes ya saben, ya tienen conocimiento por las instrucciones que les estamos dando, que tienen que ver con la palabra de Dios. Pablo le está diciendo: esto viene de los mismos labios del Señor Jesús. Y después entonces, en el versículo 13, fíjense, tampoco queremos, en el capítulo 4, queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que ya están muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Todo se basa en que Cristo murió, pero Cristo resucitó. Amén. Mis hermanos, qué maravilloso esto, porque entonces aquí dice Pablo está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. Vamos a ir terminando en el capítulo número 5 de Juan. Yo se lo voy a leer. Si quieren pueden ir conmigo, pero en el capítulo 5 de Juan y versículos 24 al 29 nos dice: de cierto les digo,
El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en él mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mis hermanos, hablan de los que oyen su palabra. Porque algunos dirán, bueno, si yo soy bueno, entonces está diciendo aquí, pero no, fíjate que le dijo, el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Porque si no hay nacimiento no vas a poder ver a Dios. El que es nacido de la carne es, pero el que es nacido del Espíritu Santo, el Espíritu es nacido. El que oye mi palabra, el que oye, el que cree al que me envió. Y dice que los muertos van a oír primero. Y mis hermanos, vamos a ir terminando. Pero yo quiero que ustedes observen una cosa. Y es lo siguiente. ¿Puede Dios levantar de los muertos en todas partes del mundo a los que han creído en Él? ¿Los puede levantar en menos de un segundo? Creó el universo, hágase la luz y los planetas empezaron a ponerse así en secuencia. El universo empezó a expandirse. Hágase la vegetación y así fue. Hágase esto y así fue. Dice que Dios sustenta el universo con el poder de su palabra. Amén. ¡Wow! ¡Qué poder! Amén. Gloria a Dios. ¡Qué poder! Este Dios es algo increíble, mis hermanos. Van a oír la voz. Y los que durmieron, los que estaban muertos, van a resucitar. Y si nosotros estamos vivos, acá es donde viene el rapto, arrebatamiento. Porque dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Les digo este misterio, dice Pablo en 1 Corintios 15. Les digo este misterio, no todos vamos a dormir. No todos vamos a dormir, no todos vamos a morir. Va a haber un grupo pequeñito, selecto de creyentes que no van a ver la muerte, que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y sabemos que es dormir. Usted lo puede encontrar allí en Juan 11, cuando Lázaro murió. Él le dijo, Lázaro está durmiendo. Y dice, bueno, si duerme, entonces le vas a despertar. Y le dijo, no, yo les estoy diciendo, Lázaro no es que está dormido, está muerto. Se lo estoy diciendo para que antes que lleguemos ustedes entiendan el poder de Dios, cómo es. Y mis hermanos, un hombre que ha estado muerto por 4 días, en una tumba, y Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, y aquel muerto, Lázaro, no todos, porque habían varios muertos por ahí, él dijo Lázaro, y solo Lázaro salió fuera. Y ahí tenemos la evidencia del poder de Cristo Jesús. Cuando Él nos llame, ¿cómo lo va a hacer? Yo no sé. Pero nos conoce a cada uno por nombre. Y Pablo está diciendo, esto va a suceder, no estén tristes, sino aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero que el corazón de ustedes cobre aliento. Algunos murieron, están dormidos. ¿Lloramos? Sí, es lógico llorar. Es lógico. Nos separamos temporariamente de aquellas personas con las cuales hemos vivido aquí en la tierra. La palabra del Señor nos dice que lloremos con aquellos que lloran y que nos estemos doliendo con aquellos que están doliendo. Es normal, es natural. Pero sabemos que es algo temporario.
Y yo quiero terminar con estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no se entristezcan. ¿Como quién? Como los otros que no tienen esperanza. Y ahí es donde está la diferencia con el creyente. Tenemos esperanza que algún día vamos a ver a nuestros seres queridos que han muerto en el Señor. Y que el Señor, mis hermanos, está preparando una fiesta tremenda, las bodas del Cordero, cuando nosotros estemos en gloria. Ahora, ¿cuán cerca estamos nosotros de esto? Esta noche os voy a compartir con respecto de cuán cerca estamos nosotros, con noticias que en estos momentos, ya está en Israel. Esta noche los invito para que vengan. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por habernos traído con bien hasta aquí. Y gracias Señor por esta palabra que hemos recibido. Gracias bendito Dios, nos dice tu palabra que vas a venir como ladrón en la noche, no vas a anunciar. No hay un día en el cual nadie sepa, o hora, o minuto, solo en tu potestad. Pero Señor, esta noche vamos a estar compartiendo cuán cerca estamos por medio de la historia, de lo que ya ha sido escrito, que la historia respalda lo que está escrito aquí en tu palabra. Y yo te ruego, bondadoso Dios, que puedas atraer a tus hijos en esta noche a que vengan con ánimo de aprender y de mirar. Oh bendito Padre, porque es algo tremendo lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche. Nos ponemos en tus manos. Si hay alguien que no tenga a Cristo Jesús en esta tarde, en este momento, yo te imploro, bendito Dios, que hoy sea día de salvación. Y bendito Padre, los pongo a cada uno en tus manos. Nos ponemos en tus manos como iglesia. Oh Padre Santo, gracias. Gracias por darnos tanto aviso y prepararnos para esa venida gloriosa de Cristo Jesús. Y ahora, bendito Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Que prepare, Señor, nuestros corazones para esta noche. Y te damos gracias por el privilegio de habernos reunido como familia aquí en este día. Y gracias, Señor, todo esto en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos esta noche a las 7. Vamos a estar en el capítulo 5 de esta maravillosa carta. Así que nos vemos en un ratito.